Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a los 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse, por favor? Hay una fuerte lamentación en la primera lectura que Meche leyó hoy de San Pablo en contra de los corintios. Y es que llevaban sus litigios, sus pleitos ante tribunales paganos. Aún en los asuntos de esta vida, a los que llama los santos, porque Pablo así los llama a los seguidores de Jesús, los destinados a juzgar al mundo y a los mismos ángeles, deberían demostrar que forman parte de una comunidad nueva, alejada de los pecados que excluyen del reino. San Pablo esta lista de pecados la vuelve a utilizar en su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 16. Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los etcétera, 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 heredarán el reino de Dios. Es una advertencia, no es una condenación. San Pablo lo dice para que cambien de actitud quienes practican tales cosas y puedan salvarse. Por lo que respecta al Evangelio, la primera frase o los dos primeros renglones me impactan, porque de ahí se desprende lo demás. ¿Y cuáles son? Por aquellos días Jesús se retiró. Hagan de cuenta que hizo su retiro espiritual en el monte, pasó la noche haciendo oración. ¿Y cuál era la razón principal de esta oración al Padre? Pues el discernimiento para saber elegir a quienes iba a encomendar la misión de la iglesia, a los 12. Y esta elección es una de las decisiones más importantes realizadas por Jesús. Él la hace, por cierto, después de esto que les dije, de pasar la noche en oración, de la que luego saldrá o emanará la fuerza para su predicación y su habitual preocupación por el sufrimiento de las gentes. Mucha gente lo seguía y pensaba nada más con tocarlo o que con tocarlo se curarían. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si acá en los poderes del mundo el que asume la presidencia o el gobierno de un país, antes de elegir su gabinete, se pasara la noche en oración? Como que otro gallo cantaría, ¿no? No cometería tantas barbaridades.
¿Cuántos fueron los funcionarios públicos que dimitieron, que renunciaron o que los hicieron renunciar durante el periodo pasado? Fueron muchos. Acá con Jesús, a pesar de todo, le falló uno. Si nosotros fuéramos Jesús y entonces nos dijeran, elige a 12 para que sean tus incondicionales o que sean tus amigos que te van a acompañar durante la vida, ¿de cuántos de los 12 fallaríamos en la elección? ¿De la mitad más o menos? Ay, yo que creía que fulano era esto y me salió que no. Yo creo que me quedé corto, ¿no? A lo mejor nos funcionaría 1 o 2 y los demás nos fallarían. Bueno, lo importante es esto. Antes de que tomemos cualquier decisión, sobre todo decisiones trascendentales en nuestra vida, hemos de pedir a Dios. Por eso quienes se ordenan sacerdotes, quienes se ordenan obispos, quienes los consagran obispos, quienes los ordenan diáconos, hacen una semana mínimo de ejercicios antes de su ordenación. Precisamente porque van a asumir un papel, un ministerio, van a culminar, o bueno, culminar no, porque van, más dicho, a iniciar con esa vocación a la que fueron llamados por parte de Dios. Hay una frase que me gusta mucho dentro de la ordenación sacerdotal, donde el obispo le dice al candidato, Dios que inició en ti esta buena obra, Él mismo la lleve a término. Pidámosle al Señor, Señor, tú que iniciaste en mí la obra de la salvación en mi bautismo, tú mismo llévala a término y dame la oportunidad de no separarme de ti. Así sea.